Muy buenas a todos. Este es uno de los varios videos tutoriales que estaremos realizando para la carrera de Ingeniería Civil Telemática, que tienen como objetivo acercar la carrera a futuros estudiantes universitarios que estén interesados en esta misma. En este video utilizaremos la herramienta Tinkercad para crear un circuito que nos va a detectar las fugas de gas acompañado de una alarma mediante conexión de Arduino. Para empezar, vamos a arrastrar los componentes que necesitaremos para nuestro circuito. Incluiremos el Arduino acompañado de la clásica protobar. También vamos a incluir un LED. Ahora vamos a agregar una resistencia de 4.7 kΩ. Esta nos va a servir básicamente para el sensor de gas. Y también vamos a incluir otra resistencia, pero de 220 ohms. Esta va a ser necesaria para poder hacer conexión con el LED. A esto también vamos a sumarle un transistor. Esto nos va a servir para la conexión pull-down que vamos a realizar más adelante. También vamos a escoger un piezo que nos servirá de alarma, ya que este componente es un zumbador que emite ruido a distintas frecuencias. Vamos a necesitar un sensor de gas que servirá como detector de las fugas de gas y, lo más importante, nuestra fuente de alimentación que nos proporcionará 5 volt y 2 amperes. Importante establecer los valores de inmediato de los componentes. Primero, vamos a agregar los componentes a la protoboard y vamos a girar el piezo para mejor comodidad, dejando su pin positivo en la fila F, columna 2, y su pin negativo en la fila C de la misma columna. Pondremos el sensor de gas donde sus terminales irán en la columna 21, 23 y 25. Los superiores irán en la fila I y los inferiores en la fila B. Aprovechamos de insertar también la resistencia de 4.7 kΩ arriba del primer terminal superior del sensor al cual acabamos de insertar. La otra resistencia de 220 ohms la pondremos en la columna 17, dejando un terminal en la fila F y el otro en la fila D. Agregamos finalmente el transistor en la fila I, con sus terminales en la columna 3. Y además vamos a acomodar un poquito el LED más cerca de la protoboard. Ahora conectaremos el GND del Arduino a la protoboard, creando una conexión a tierra. Luego elegiremos el pin 13 para asociarlo al terminal positivo del piezo y su terminal negativo lo conectaremos a la fila negativa inferior de la protoboard. También conectaremos nuestro sensor de gas desde el pin A0 del Arduino hasta el tercer terminal superior del sensor. Luego conectaremos el segundo terminal superior a la fila negativa superior de la protoboard. Y finalizamos con el sensor conectando sus tres terminales inferiores a la fila inferior positiva de la protoboard. Ya teniendo conectado el sensor y el piezo, comenzamos con el cableado de la conexión pull-down. Colocaremos un cable desde el pin 2 del Arduino hasta la columna 14 fila G, donde tenemos la base del transistor. Luego conectaremos desde la fila negativa superior un cable hasta el colector y desde el ánodo del LED hasta el pin emisor del transistor conectaremos otro cable. Nos queda conectar ahora un cable del cátodo del LED hasta la fila superior negativa, para finalmente cerrar nuestra conexión pull-down uniendo la resistencia con la fila positiva inferior de la protoboard. Pero nos falta lo más importante, conectar la fuente de alimentación para que funcionen todas las conexiones. Vamos a conectar el terminal positivo del suministro de energía hasta la fila inferior positiva de la columna 1 y su terminal negativo irá a la fila negativa inferior de la columna 3. Ya solo nos queda hacer que circulen los voltajes y la corriente correctamente por la protoboard. Para ello, conectamos un cable desde la fila positiva superior hasta la fila positiva inferior y repetimos el paso con otro cable con las filas negativas. Hay que tener mucho cuidado, ya que si juntamos la fila negativa con la positiva, podemos hacer un cortocircuito. Para terminar, he realizado el código correspondiente a la programación del Arduino y la incluí directamente en el apartado de código. Es recomendable que copien el código directamente de la documentación, ya que no nos centraremos en la programación de Arduino. Aún así, reitero que en la documentación este código está explicado de una forma simplificada para un mejor entendimiento de Arduino. Daremos paso a la simulación
donde al ejecutar se prende y apaga un LED rojo, indicando el correcto funcionamiento de nuestra conexión. Si hacemos clic encima del sensor de gas, nos simulará un gas virtual, que al acercarlo se activa la alarma y el LED queda encendido, y al alejarlo el sistema vuelve a su estado inicial. Si abrimos el código y hacemos clic en monitoreo en serie, ubicado en la parte inferior, se nos abrirán los valores de concentración del gas que tiene el sensor actualmente. Podemos ver que al acercarlo y llegar a un valor mayor a 500 de concentración, se activa la alarma. Y al alejarlo, obviamente se desactiva porque bajan los valores. Yo con esto me despido y te invito a que continúes viendo los tutoriales de Ingeniería Civil Telemática.